Gracias, soy la doctora Berenice Sánchez, estoy a sus órdenes en el Hospital General del Centro Médica Nacional La Raza y el tema que vamos a abordar hoy es cómo sospechar hemofilia y otras coagulopatías. Yo me voy a enfocar a los pacientes pediátricos, soy hematóloga pediatra y ya mi querida amiga y compañera la doctora Tere abordará sobre cómo ocurre en los adultos. Esta es la agenda que vamos a tocar, vamos a hablar de hemostasia, la definición, algunos antecedentes históricos, la fisiopatología de la hemostasia. Vamos a revisar las herramientas de evaluación de sangrado para que se nos haga un poco más fácil toda la ruta diagnóstica de los pacientes que sangran. Voy a presentarles algunos casos clínicos, un paciente con hemofilia, cuáles son las sospechas en cada caso clínico y cómo llegamos a estos diagnósticos y vamos a tener algunas conclusiones. Y bueno, vamos a empezar. La hemostasia es el mecanismo mediante el cual la sangre dentro del vaso sanguíneo se mantiene líquida, pero puede cambiar a una forma sólida cuando ocurre una lesión para prevenir la pérdida de la misma. Y una vez que ocurre la reparación del daño, esta lesión está totalmente reparada, ocurre una fibrinólisis para que el vaso sanguíneo pueda ser otra vez permeable. Entonces, dentro de la fase de la hemostasia tenemos la fase vascular y la fase plaquetaria que se consideran en la hemostasia primaria y la coagulación o la fase proteica que se encuentra dentro de la fase secundaria. Por lo tanto, el sistema hemostático va a permitir al organismo tapar una lesión en un vaso sanguíneo, mantener la sangre en su estado fluido y remover el coágulo y restaurar el vaso dañado cuando ya este ha sido reparado. Y bueno, si nos vamos a los antecedentes históricos, me gusta mucho esta definición de Marcelo Malpighi en el siglo XVII. Miren, él describía, cuando empezó a revisar al microscopio los coágulos, decía lo siguiente: hay en la sangre una materia más abundante para formar la costra. Tras repetidos lavados, todo el coágulo se vuelve pálido. Si os complace la vista de una cosa bella, examinad esta sangre al microscopio. Veréis un tejido fibroso y una red de hilos. Creo que esta retícula blanca de la sangre es la fuerza de todo el coágulo, prestando mayor firmeza a su estructura. La blanca estructura de la sangre se halla constituida por una apretada red de finas mallas, con lo que la costra se forma y es muy compacta. Entonces, él ya nos empieza a hablar que este coágulo está conformado por esta fibrina, ¿no? Y bueno, en 1856, Virchow refiere que esta fibrina, que ya se nos describía, era exclusiva de la sangre, que no se encontraba en otros tejidos, y para 1905, Moravitz nos habla de esta primera cascada de la coagulación, esta primera propuesta de cómo ocurre la coagulación, que tenemos la generación de trombina a partir de protrombina en presencia de una protrombinasa y calcio, y finalmente de fibrinógeno con la trombina activada para la formación de fibrina. Entonces tenemos que las protagonistas de la hemostasia es el endotelio, el factor tisular, las plaquetas, los factores de la coagulación, tenemos también anticoagulantes naturales y los antifibrinolíticos. Para empezar con la hemostasia primaria, pues tenemos a las plaquetas, ¿no? Sabemos que las plaquetas no son consideradas células, sino elementos o fragmentos celulares del megacariocito. Sin embargo, la plaqueta, si observamos su estructura y su función, prácticamente puede presumirse de ser una célula completa, igual que el eritrocito. Las plaquetas se forman a partir de los megacariocitos gracias a la producción o en presencia de trombopoyetina. Se producen en la médula ósea, pero también hay megacariocitos residentes de la vasculatura pulmonar. También es normal que residan ahí. Tienen una vida media de 7 a 10 días. Su valor normal es entre 150,000 y 450,000, aunque en los niños hasta los 6 años de edad se puede considerar que hasta 650,000 puede ser normal. Su volumen plaquetario fluctúa entre 7 a 9 femtolitros y pueden ser sensibles a procesos ya sea infecciosos o inflamatorios. Por eso vemos que los pacientes cuando tienen, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, como una causa reactiva, hacen trombocitosis. Cuando tienen procesos infecciosos también pueden hacer trombocitopenia o trombocitosis. Entonces siempre hay que ver el estado subyacente del paciente que puede estar reflejando cambios tanto en la cantidad como en la calidad de las plaquetas. Así vemos nosotros las plaquetas en un frotis de sangre periférica y si observamos su ultraestructura podemos encontrar que las plaquetas tienen abundantes organelas que le dan toda esta función dentro de la trombosis, aunque tienen otras funciones dentro de la inmunidad incluso, ¿no?
Entonces tienen microtúbulos, gránulos densos, gránulos alfa, donde contienen diversas sustancias que favorecen la coagulación, tienen glucógeno y el sistema canalicular abierto. Este sistema canalicular abierto es muy importante porque cuando la plaqueta se activa, este sistema se exterioriza y favorece que la plaqueta tenga una superficie mayor de contacto y pueda interactuar con otras plaquetas en la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, si a esta plaquetita le falta el gránulo denso o el gránulo alfa, va a disfuncionar y el paciente puede presentar alteraciones hemorrágicas. Otros componentes importantes de las plaquetas son las glicoproteínas. Dentro de las más nombradas o las más famosas están la glicoproteína 2B3A y la glicoproteína 1B9. Esta glicoproteína 2B3A es la que favorece o es, digamos, el receptor del fibrinógeno para favorecer la agregación plaquetaria, que es la unión entre plaqueta y plaqueta. Y la glicoproteína 1B9 es la que favorece la unión entre la plaqueta y el vaso sanguíneo, es decir, la adhesión plaquetaria. De esta forma, si esas glicoproteínas están disminuidas o ausentes, también el paciente puede evolucionar con eventos hemorrágicos. Un ejemplo es la deficiencia o la ausencia de la glicoproteína 2B3A que ocurre en la tromboastenia de Glanzmann, o la deficiencia de la glicoproteína 1B9 que condiciona la enfermedad de Bernard-Soulier. Y para darle como otro punto importante a la glicoproteína 2B3A, es generalmente el sitio donde los anticuerpos afectan en la trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Que también es una enfermedad hemorrágica muy frecuente en la infancia. Y bueno, los factores de la coagulación. Sabemos que el factor tisular, que es un elemento muy importante, se encuentra prácticamente pues, en todas las células del organismo, y el resto de los factores de la coagulación se producen en el hígado, ¿no? Fibrinógeno, protrombina, factor 5, factor 7. El factor 8, junto con el von Willebrand, también se produce en megacariocitos, en el endotelio, y en las plaquetas también puede haber almacenamiento de factor 8. Pero de ahí en más, el resto de los factores se van a producir en el hígado. Por lo tanto, un contexto importante del paciente que sangra es saber cómo está su función hepática, porque si ese paciente tiene una enfermedad en el hígado, pues la producción de los factores de coagulación se va a ver afectada. Y el factor de von Willebrand, este es un factor muy importante porque, como ustedes vieron, participa tanto en la fase primaria como en la fase secundaria, en la hemostasia. Entonces, en la fase primaria o en la hemostasia primaria favorece la adhesión y la agregación plaquetaria, tanto por unión entre plaquetas como entre plaquetas y endotelio. Y si este factor está disminuido o ausente, pues nos va a generar la enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad hemorrágica más frecuente a nivel mundial. Y el paciente va a manifestar también eventos de sangrado. Pero por otro lado, el factor de von Willebrand también funciona como un transportador y protector del factor 8. Entonces, el hecho de que no haya o esté disminuido favorece que el factor 8 se degrade rápidamente, y ese paciente también puede tener afección en su hemostasia secundaria. Las funciones biológicas del factor de von Willebrand es la unión a las plaquetas y al subendotelio, es decir, a la adhesión, pero también contribuye a la agregación en las plaquetas activadas a fin de fomentar la agregación plaquetaria, y en protección del factor 8 para evitar su degradación prematura. Miren, siempre me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque representa que los años 60 pues, fueron la mejor década a mi punto de vista, porque en ese momento los mejores bandas del mundo pisaban este planeta, ¿no? De estas, pues mis favoritas son los Beatles y Led Zeppelin, pero bueno, yo creo que actualmente lo que tenemos no se puede comparar a lo que había y lo que afortunadamente todavía tenemos. También en los años 60, después de varios estudios, el doctor Sidney Farber, que era un patólogo pediatra, estuvo observando que a los niños con leucemia y que se les daba solamente medidas paliativas, porque en los años 40, 50 todos los niños morían, se les daban solamente medidas paliativas, y entre ellas era darles ácido fólico, pues para mejorar como la anemia o todas estas alteraciones hematológicas. Lo que él observó fue que el ácido fólico favorecía el crecimiento tumoral, ¿no? El crecimiento de la carga leucémica. Entonces, de ahí se le ocurre que puede haber un bloqueo
en la utilización de ácido fólico para tratar de disminuir esta replicación tumoral. Y es así como surge la idea del metotrexate, ¿no? Que bloquea el efecto del ácido fólico. Entonces ahí empieza la poliquimioterapia y se empezaron en los años 60 a observar las primeras remisiones duraderas, prolongadas con el uso del metotrexate y posteriormente vendría la mercaptopurina. También en los años 60 se empiezan a utilizar los concentrados o los derivados o los hemoderivados para el tratamiento de la hemofilia y entonces empieza a haber ya un tratamiento dirigido a los pacientes con hemofilia y se crean los grupos multidisciplinarios para las personas con hemofilia. Desde ese entonces se sabía que las personas con hemofilia no nada más requieren al hematólogo, sino requieren a todo un equipo de médico para mejorar el pronóstico y su calidad de vida. Y también en los años 60 se postula la cascada de la coagulación, que actualmente conocemos y que nos ayuda muchísimo para poder estudiar a un paciente que sangra, ¿no? Y la cascada de la coagulación se compone de dos vías que van a converger en una, que es la vía extrínseca y la vía intrínseca. Tenemos que la vía extrínseca va a ser iniciada por la activación del factor 7 al estar en contacto con el factor tisular. El factor 7 va a generar la activación del factor 10, que junto con el factor 5 va a generar protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, y así como no sabemos la cascadita, ¿no? Entonces, la vía extrínseca, factor 7. El factor 7 es dueño de esta vía. La vía intrínseca está dada por la activación del factor 12. El factor 12 se va a ir activando al 11, el 11 al 9, el 9 al 8, de ahí nos vamos a activar al factor 10, que junto con el 5 va a generar la activación de protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina y estabilización por el factor 13. Entonces, la vía intrínseca sí tiene más factores que estudiar, que es el factor 12, el factor 11, el 8 y el 9. Pero como aquí está el 8, pues también el factor de von Willebrand, porque sabemos que el factor de von Willebrand le da protección para que el 8 pueda llegar íntegro a esa vía y participar en ella. Entonces, la vía extrínseca nos la va a medir en nuestros estudios de coagulación el TP o el tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina prácticamente me va a medir el factor 7. La vía intrínseca me la va a medir el tiempo de tromboplastina parcial activada, el TTPA, y prácticamente esta es la vía de la hemofilia, ¿no? Pacientes con hemofilia o deficiencia de factor 8 o factor 9 va a estar prolongado el TTPA, pero también en la deficiencia de 11, pero también en la deficiencia de 12. Cabe comentar que el factor 12 no participa activamente en la hemostasia, entonces su deficiencia, aunque sí interviene en ella, pero su deficiencia no suele correlacionarse a eventos de sangrado. Entonces, si un TTPA está largo en un paciente que sangra, casi podemos descartar que sea un 12, porque una deficiencia de 12 no suele dar eventos de sangrado. Si tenemos un TTPA largo en un paciente que sangra, pues debemos sospechar deficiencia de 11, de 8 o de 9, que es más frecuente, o de von Willebrand, que es todavía mucho más frecuente. Y en la vía común, que podemos tener incremento o alteración en ambas vías, pues vamos a sospechar que pudiera estar afectado o disminuido el factor 10 o el factor 5 o el factor 2, que es la protrombina, ¿no? Entonces, en el caso de que estos factores estén disminuidos, se nos van a afectar las dos vías porque es la vía común, que es el tiempo de trombina. Y el fibrinógeno lo podemos medir en forma cuantitativa, incluso que es con la cantidad, o con el TT, con el tiempo de trombina también. Es importante determinar que en la hemostasia también, también participa la fibrinólisis, que una vez que ya se ha formado el coágulo y hay una reparación del vaso sanguíneo, ese coágulo, ya que no es necesario, tiene que ser eliminado para que ese vaso sanguíneo otra vez vuelva a ser permeable. Entonces, esto se lleva a cabo gracias a la fibrinólisis. Y la fibrinólisis está dada gracias al plasminógeno y a la plasmina, que una vez que el coágulo ya no es útil, la eliminan. Y como la eliminan, pues se empiezan a escindir todas las partes de esa fibrina estable. Y como vemos, esta fibrina está formada por subunidades, entre ellas el dímero D. Por eso, cuando nosotros en los estudios de laboratorio vemos el dímero D incrementado, sabemos que allí hubo un coágulo y que ese coágulo ya fue degradado, ¿no? Hay otras unidades que se pueden medir, como B beta, A alfa o E, para saber que hubo ya formación de coágulo, pero generalmente lo que siempre tenemos en las unidades es la medición del dímero D.
Y los anticoagulantes naturales, ya sabemos que nuestra sangre está en estado líquido, pero para que esté en estado líquido, estos anticoagulantes naturales pues tienen que ejercer su efecto para que los factores de coagulación no estén todos allí juntos activándose y que se haga una trombosis anormal o anómala, ¿no? Entre ellos está la antitrombina, el cofactor de heparina 2, la alfa-2 macroglobulina, la proteína C, la proteína S y la trombomodulina. Y les puse esta imagen porque, bueno, cuando empezó esta pandemia a finales de 2019, en diciembre, pues sabíamos que había mucha afección a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, ¿no? Que aparentemente todo era un cuadro neumónico. Sin embargo, a partir de los trabajos de Tang y de Han, en los cuales empezaron a observar que los pacientes tenían un incremento en la trombosis y que esta trombosis estaba localizada a nivel pulmonar, se propuso la teoría de una alteración en la coagulación y que entonces estos pacientes hacían una predisposición a la trombosis, pero los adultos con algunos otros factores como obesidad, tabaquismo, hipertensión. ¿Qué es lo que sucede en los niños? ¿Por qué los niños no se enferman gravemente? Bueno, se ha postulado que los niños, sus anticoagulantes naturales tienen incrementado su efecto en forma fisiológica y aquí se ha atribuido a que la alfa-2 macroglobulina representa un 200% más función que en el adulto y por lo tanto los niños tienen este efecto protector del anticoagulante ante estas complicaciones catastróficas que quizá podemos o que estuvimos viendo en los adultos. Por lo tanto, nosotros cuando vemos coagulación estamos pensando que nada más es una activación de factores localizadas. Sin embargo, cuando ocurre una coagulación estamos hablando de una superficie plaquetaria que está siendo activada para favorecer una membrana celular para que se lleve a cabo la coagulación, la activación de esos factores. Se van activando, van generando la activación de trombina, la generación de fibrinógeno, de fibrina, la estabilización de ese coágulo, pero por otro lado, esa coagulación tiene que estar limitada al sitio de lesión, por lo tanto, hay anticoagulantes naturales que van a limitar la lesión a ese sitio y en otro momento, el sistema antifibrinolítico que va a degradar este coágulo formado que ya no es necesario para que la coagulación no se prolongue más allá hasta un punto patológico. Entonces, en nuestros parámetros de estudio de coagulación de la hemostasia primaria, bueno, sabemos que es la cantidad de plaquetas, pero también debemos voltear a ver la calidad de esas plaquetas cuando no encontramos por qué está sangrando ese paciente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la función plaquetaria en relación a los estudios. Pero en la hemostasia secundaria, pues tenemos al TP, que dijimos que nos va a medir la vía extrínseca, que prácticamente el factor 7 es el dueño de esa vía. El TTPA, que nos mide la vía intrínseca, que allí nos puede estar hablando de una deficiencia de factor 12, de factor 11, de factor 9, de factor 8, pero también de factor de von Willebrand. Cuando es una vía común, como el TP y el TTPA, podemos tener una deficiencia de factor 5, de factor 10 o de factor 2, que es la protrombina. Y cuando también se afecta el TT o el tiempo de trombina, debemos pensar, o sea, cuando están todas las vías afectadas, TP, TTPA y TT, que el fibrinógeno también está o disminuido o disfuncional. Perdón. Entonces, pues, ¿cómo definir una coagulopatía, no? Pues tenemos en la atención primaria y secundaria que los eventos de sangrado pues son de los eventos más comunes de consulta. Entonces, ¿en qué momento decir este paciente es posible que sí tenga una enfermedad de la coagulación? ¿En qué momento decidir mandarlo a evaluación o en qué momento decir tal vez sea algo trivial o transitorio? Bueno, tenemos estas herramientas que nos propone la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para nosotros poder determinar si un paciente tiene riesgo de tener una coagulopatía y debe ser valorado por un especialista, ¿no? Tenemos, bueno, estas herramientas nos las propone ISTH o la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y tienen una sensibilidad y especificidad muy altas para determinar si un paciente tiene alteraciones hemostáticas. Voy a comentar solamente algunas de ellas, a lo mejor las más frecuentes que podemos encontrar en los niños, como puede ser la epistaxis, ¿no? Y lo va a
clasificar en un score o en un puntaje para poder nosotros sospechar, ¿no? Que puede ser 0, que es ninguna, 1, que hay sospecha, 2, 3 o 4, por supuesto 3 y 4 ya pues con un alto grado de sospecha. Por ejemplo, la epistaxis se da un punto si el niño tiene más de 5 eventos de sangrado al año o si los eventos de sangrado duran más de 10 minutos. Ajá, entonces, si ese niño ya estuvo en su casa y se tuvo que dar atención en su casa con compresión más de 10 minutos, así haya sido menos de 5 veces al año, pues es un paciente que amerita atención por una probable coagulopatía. 2, prácticamente en todos los eventos de sangrado si requieren consulta por esa causa. En el número 3, si ese paciente con epistaxis ha requerido cauterización o taponamiento o una terapia antifibrinolítica local. Y 4, si ese paciente ha requerido una transfusión de glóbulos rojos o de hemocomponente, algún hemocomponente, porque llegó descompensado o se tuvo que utilizar algún concentrado como factor 7 activado o desmopresina para favorecer la hemostasia en ese paciente. Entonces, llama la atención, ¿no? A lo mejor ya podemos pensar los niños que hemos visto con sangrado nasal, que a lo mejor pensamos que era una causa alérgica o local, pero si ese niño ya llegó más de 5, ya reportó más de 5 eventos de epistaxis o que uno de ellos dura más de 10 minutos o amerita atención o no se diga que se transfundió, pues definitivamente es un niño en quien se debe de descartar una coagulopatía. En relación, por ejemplo, al sangrado de tubo digestivo, pues no debe haber ninguno. Si el paciente lo presenta, siempre se debe descartar que haya úlceras en tubo digestivo, que haya hipertensión portal, venas hemorroidales o una angiodisplasia como causa local del sangrado. Si el paciente no lo tiene, pues ya es un grado 1 de sospecha. Si causa consulta o condiciona evaluación con el especialista, es un grado 2. Si ese paciente requiere hemostasia quirúrgica o una terapia antifibrinolítica es un grado 3 y si ese paciente igual si requiere una transfusión de hemocomponentes por el sangrado, pues ya es un grado 4. En el caso de las extracciones dentales también pues se supone que no debe haber un sangrado, ¿no? Si se reporta un punto, si se reporta en menos del 25% de los procedimientos, 2 puntos si se reporta el sangrado en más del 25% de los procedimientos, 3 puntos si el dentista tiene que hacer alguna intervención extra para manejar ese sangrado y 4 puntos si ese chico finalmente requirió llegar a urgencias porque siguió sangrando y ameritó transfundirse. Las cirugías también prácticamente es igual, considerar todo, claro que todo evento quirúrgico tiene un riesgo de sangrado esperado. Entonces se reporta como 0 cuando no es ninguno, cuando es la hemorragia esperada, 1 cuando se reporta en menos del 25% de los eventos, 2 puntos cuando es más del 25% de los eventos, 3 puntos cuando el paciente requiere un procedimiento extra para una terapia hemostática y 4 si requiere transfusión de hemocomponentes. En relación a las menorragias, ahorita la doctora Tere García Lib nos va a hablar un poquito más sobre esta alteración, pero también es importante que como pediatras o como médicos que manejamos niños, pues sabemos que nuestros adolescentes que empiezan con sus sangrados menstruales, debemos observar si están consultando porque el sangrado es abundante. Muchas veces les preguntamos cuánto sangran y solamente nos saben decir pues lo normal. Y muchas veces lo normal son 10 días, ¿no? O 15. Y a veces a lo mejor nada más son 5, pero si le preguntas cuántas toallas cambias al día. Bueno, si son cada 2 horas, se comenta si tiene que estar cambiando el apósito cada 2 horas, pues también es un sangrado importante. Para esto hay también un cartel como para hacer analogía con los sangrados con la niña, con la adolescente, para ver qué tanto está sangrando y considerar si se requiere un estudio de sangrado y por lo tanto descartar una coagulopatía. Por supuesto, las hemartrosis, ¿no? Las hemartrosis son muy importantes y ahorita vamos a ver en hemofilia. Nunca debe haber una hemartrosis. Si la hay, da 1 punto si es postraumática, da 2 puntos si es espontánea, 3 puntos si amerita tratamiento y 4 puntos si requiere una intervención, ya sea transfusión o quirúrgica para resolver la hemartrosis.
Por supuesto, sistema nervioso central, no debe haber hemorragias, ¿no? Y en otros sangrados también para nosotros como pediatras es importante porque este apartado nos lo dejan sobre todo en la etapa neonatal. Si ese bebé nace con un cefalohematoma o tuvo una hemorragia de cordón umbilical, o hizo un hematoma en relación a la aplicación de vitamina K, o si hace gingivorragias, cuando succiona, cuando al seno materno o a la alimentación, o si sangra de las conjuntivas también a los esfuerzos, también es como indicio muy importante de descartar una coagulopatía en este periodo. Bueno, es la imagen que nosotros vamos a enseñar a las adolescentes en relación a sus sangrados menstruales para saber si ellas están con una alteración de la coagulación, si las está llevando este sangrado a consultar o a lo mejor piensan que es normal y están sangrando mucho. Y tenemos que esta evaluación o el VAT o estas herramientas para el diagnóstico de coagulopatía que nos da ISTH, cómo hacer la ruta diagnóstica. Entonces, voy a traer unos ejemplos para no nada más como decirles, pues tienen que seguir estas líneas y ya no. Miren, por ejemplo, tenemos, este paciente es una niña que tiene 3 años de edad cuando llega con nosotros al servicio de urgencias por sangrado nasal. Ya es la tercera vez que sangra, ya es la tercera vez que amerita un taponamiento nasal y en esta ocasión aparte se tiene que transfundir porque llegó con datos de descompensación hemodinámica por isoanemia. Y de antecedentes heredofamiliares, tenemos nada más que ella tiene un tío con hemofilia. Eso nos dijo la mamá. Tengo un tío con hemofilia, ¿no? Es el único antecedente que hay en la familia. Entonces tenemos que esta niña tiene el TP dentro de parámetros normales, tiene un fibrinógeno pues que se aparenta bajo, pero está en el evento agudo del sangrado y tiene un TTPA que está prolongado 41 segundos sobre 30. Entonces, dentro de nuestra ruta diagnóstica que nos dan estas herramientas es primero pues ver la biometría y ver si hay alteraciones en la cuenta de plaquetas o en el tamaño de las plaquetas, pero vemos que todo está bien, pues tenemos que ir a ver la fase secundaria de la coagulación. Entonces, aquí nos habla de que si está normal el TP, pues sí, el TP sí está normal. ¿Está normal el TTPA? No está normal, está prolongado el TTPA. Entonces, lo primero es hacer algunas pruebas que hacen algunos ya laboratorios de hospitales de tercer nivel, que es las correcciones y las diluciones. Lo que hacen es que añaden plasma al plasma del paciente, añaden plasma sano, y si hay una corrección en el TTPA, asumimos que hay una deficiencia de algunas de las proteínas de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, si corrige, bueno, podemos sospechar del factor 8 o del factor 9, ¿no? Hemofilia, pero es niña, estaría como muy raro que tuviera hemofilia, aunque tiene un tío con hemofilia. Entonces, hacemos 8 y 9 y pues no da. La otra opción es von Willebrand. Y este es su resultado, miren, tiene TTPA, como ya dijimos, 41 segundos y tiene un factor 8 en 12.5%. Pues a lo mejor si yo no hago más estudios, si no tomo en cuenta que la hemofilia es prácticamente de varones, igual y me quedo con que tiene hemofilia. Pero al momento de hacer factor de von Willebrand tiene 2.4%. Para fines prácticos se considera que los factores son normales hasta por arriba de 40%. Por abajo de 40% ya se encuentran deficientes. Entonces, factor 2 está bajo, factor de von Willebrand está bajo, es una enfermedad de von Willebrand y por lo tanto, seguramente el tío está mal diagnosticado y seguramente tiene un von Willebrand también y solamente se le midió factor 8 y por eso anda por la vida diagnosticado con hemofilia. Y bueno, pues esa pequeña se diagnosticó con von Willebrand y actualmente ya está en tratamiento y su principal sitio de sangrado era epistaxis. Epistaxis muy importantes que la llevaban a urgencias de forma muy frecuente. Tenemos este otro paciente. Ay, déjenme mover un poquito la imagen porque no lo veo. Este paciente también llega a urgencias y luego lo mandan a la consulta de hematología pediátrica por epistaxis de repetición, que no lo llevan a urgencias, pero su mamá refiere que por lo menos al mes sangra 3 o 4 veces y que tiene que estarle comprimiendo
por más de 10 minutos. Entonces llega con nosotros con los siguientes estudios de coagulación. Tiene un TP de 50 segundos con un testigo de 14. Tiene un TTPA de 30 segundos con un testigo de 30. O sea, el TP y el TTPA se ven bien. Tiene un TT de 21/21. El fibrinógeno está en 227. Entonces tenemos que aisladamente está prolongado el tiempo de protrombina. La biometría está normal, entonces descartamos esta ruta de las plaquetas. Tenemos nada más un TP prolongado. ¿El TP está normal? No, no está normal. Aquí lo que hacemos siempre es determinar si el TTPA también está largo, porque suele pasar que por alteraciones nutricionales o uso de antibióticos, los pacientes puedan tener deficiencia de vitamina K, y entonces damos vitamina K y puede corregir el defecto. Pero este niño no tiene antecedentes de tubo digestivo, ni tiene antecedentes de uso crónico de antibióticos, y aparte el TTPA está normal. Entonces, lo que allí tenemos que hacer, igual las pruebas de correcciones y determinar el factor 7, ¿no? Porque hemos dicho que el factor 7 es el dueño exclusivo del TP. Y tenemos aquí los resultados del paciente. Miren, bueno, estos son los tiempos de coagulación con su TP profundamente prolongado, y aquí está el factor 7. 0.09% es una deficiencia grave de factor 7. Entonces, ahí está la causa por la cual el niño estaba sangrando continuamente con epistaxis, aunque no lo llevaba a urgencias, sí eran sangrados muy frecuentes. Esta otra bebé, nosotros acudimos a revisarla al área de la gineco, de ahí del Hospital La Raza. Nos llamaron para verla por sospecha de una enfermedad hemorrágica del recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido ocurre porque sabemos que pues los neonatos no tienen forma de producir vitamina K, por eso la aplicamos al momento del nacimiento. Y las manifestaciones pues son básicamente hemorragias mucocutáneas, pero también pueden ser en las formas graves del sistema nervioso central, de tubo digestivo, incluso pueden condicionar la muerte, ¿no? Cuando no la reconocemos oportunamente y no se da el tratamiento adecuado. Esta niñita, pues nos hablan porque está sangrando del muñón umbilical, está dentro de las primeras 48 horas de nacida, podría ser una enfermedad hemorrágica temprana. Hacemos sus estudios, vemos que la cifra plaquetaria está normal, tenemos un TP de 64 segundos, evidentemente prolongado, y un TTPA mayor a 120 segundos. Ya vimos en nuestra ruta diagnóstica que pues sí puede ser una enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿no? Porque tiene las dos alteraciones. Entonces le pusimos vitamina K, le pusimos plasma, porque pues tenía sangrado activo, pero no hubo mejoría, sí mejoró el sangrado, y hubo discreta mejoría de los tiempos de coagulación, pero posteriormente la niña siguió con este incremento en los tiempos de coagulación. Miren, aquí ya se fue una semana posterior, la niña continuaba con aparición de equimosis al tacto o algún traumatismo mínimo o trivial, y continuaba con un TP de 41 segundos y un TTPA mayor a 120 segundos. La cantidad de fibrinógeno pues se ve normal. El TT está normal, quiere decir que el fibrinógeno funciona adecuadamente, pero recordemos la vía común, ¿no? Ya vimos que no es deficiencia de vitamina K, porque ya aplicamos vitamina K y no corrigió. Entonces, lo que nos queda es la vía común. ¿Qué tenemos en la vía común? Factor 10, factor 5 y factor 2, que es la protrombina. Entonces, hicimos determinación de estos factores, siendo todos normales, excepto el factor 5, que resultó en 0.9%. Esta bebé está diagnosticada con una deficiencia grave del factor 5. No tenemos concentrados de factor 5, entonces lo que estamos haciendo actualmente es que le damos factor 7 recombinante en profilaxis, porque esta bebita ya tuvo una hemorragia intracraneana espontánea. Sangra cada que le sale un dientito, ahorita tiene alrededor de 11 meses, sangra cada vez que la vacunan, pues tiene un fenotipo hemorrágico muy grave. Entonces la tenemos con factor 7 recombinante en forma profiláctica, y cuando sangra la mandamos a transfundir de plasma. Y bueno, miren, este paciente es un paciente que él ya tiene antecedente de su abuelo materno con diagnóstico de hemofilia, y nos lo llevan a los 2 años de edad porque se cayó y se le inflamó su rodillita, tenía mucho dolor, pero no se había tomado en cuenta el antecedente de la hemofilia. Entonces,
Si el abuelo materno tiene hemofilia, su mamá es portadora obligada de hemofilia porque el X del abuelo es el X afecto, el único que pudo heredarle a su hija. Por lo tanto, la mamá de este niño es portadora obligada y este niño pues tenía riesgo de tener hemofilia. Entonces lo encontramos con esa articulación inflamada, dolorosa, caliente, se negaba a moverla, hacemos estudios de coagulación, encontramos un TTPA largo, ya sabíamos que tenía el antecedente de hemofilia A, hacemos directamente el factor 8 y lo encontramos en 1.4%, corroboramos el diagnóstico de una hemofilia A. Pues en este momento estaba moderada. Entonces, ¿qué es la hemofilia? Pues esta es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se caracteriza por la deficiencia de factor 8 en el caso de la hemofilia A o de factor 9 en el caso de la hemofilia B. Esta deficiencia se debe a defectos en los genes localizados en el brazo largo del cromosoma X. A pesar de que se considera, ya me salté, ¿verdad? A pesar de que se considera una enfermedad hemorrágica de incidencia baja o una enfermedad rara, es también de la enfermedad rara más frecuente. Y de las coagulopatías, pues es superada por la enfermedad de von Willebrand, que esa sí es muy frecuente. Ahorita hablamos un poquito de la enfermedad de von Willebrand. Entonces, la hemofilia A se considera que hay un varón afectado por cada 5,000 hombres y de hemofilia B, 1 por cada 40,000. Entonces, la Federación Mundial de Hemofilia estima que debe haber alrededor de 400,000 personas de hemofilia en todo el mundo, pero pues sí hay un subregistro. De hecho, la Federación de Hemofilia de la República Mexicana tiene un registro de 6,200 pacientes con hemofilia para junio del 2018, pero pues en este país que somos más de 128 millones de habitantes y para la incidencia que esperamos, en realidad quizá hasta haya el doble, quizá haya 10 o 12,000 pacientes con hemofilia que no estén diagnosticados y que por lo tanto no estén recibiendo un tratamiento adecuado. El patrón de herencia de la hemofilia pues es un patrón de herencia ligado al X. Entonces tenemos las siguientes posibilidades, ¿no? En caso de una mujer portadora, como era el caso de la mamá de este niñito que presentamos, y un varón sano, tenemos en cada embarazo que tenga 25% de posibilidades de tener un varón sano, 25% de posibilidades de tener una niña sana, 25% de posibilidades de tener un niño hemofílico y 25% de posibilidades de tener una niña portadora. Como ella era una portadora obligada, pues este pequeño que diagnosticamos pues cayó en este porcentaje. En el caso de un hombre con hemofilia y una mujer sana, como lo era el abuelo de este niño, que era un varón con hemofilia, todas las hijas serán portadoras, pues porque el único X que él va a heredar, pues está afecto, y todas las niñas recibirán este X con la afección. Pero todos sus varones serán sanos. Y en el caso de que sea el hombre con hemofilia y la mujer portadora, pues aquí los porcentajes se incrementan, ¿no? Para el riesgo de padecer hemofilia, con un 25% de tener un varón sano, un 25% de tener una niña con hemofilia, que es bastante raro que una niña tenga hemofilia, pero sí puede ocurrir. Este es uno de los escenarios. Un 25% de que un varón tenga hemofilia y un 25% de que la niña sea portadora. Otro escenario en que una niña pueda tener hemofilia es cuando son Turner, que solamente heredan un X y que sea el X afectado, o en la ionización extrema, cuando el X, en vez de inactivarse el sano, se inactiva el que tiene el gen defectuoso y por lo tanto esa niña podrá manifestar la enfermedad como los varones. Y entonces, ¿en quién vamos a sospechar hemofilia? En todo varón con manifestaciones hemorrágicas graves y un TTPA prolongado. Entonces, en estos pacientes tenemos como obligación descartar hemofilia. Hacemos la cuantificación de factores y la catalogamos como leve cuando está de 5 a 40%, como moderada cuando está de 1 a 5% y grave cuando está menor a 1%. En el caso que nosotros vimos, pues caía en moderada, ¿no? Porque se encontraba el niño con un factor 8 de 1 a 5%. El cuadro clínico básicamente nos dan manifestaciones al nacimiento, a menos que este nacimiento sea traumático, que se hayan utilizado forceps o maniobras de Christeller, pues los bebés sí van a tener alteraciones hemorrágicas, incluso en sistema nervioso central, si pues el mecanismo de parto es distóxico. Pero la mayor parte de los pacientes con hemofilia grave van a tener manifestaciones alrededor de los 9 meses, 1 año de edad, que empiezan el gateo, la deambulación y que las articulaciones empiezan a cargar su peso porque el sitio principal de sangrado son las articulaciones.
Otros sitios que nos pueden hablar de alteraciones o de sospecha, pues es cuando sangran, cuando salen los dientes, cuando sangran de las encías, cuando hacen hematomas con la vacunación. La principal complicación de la hemofilia, pues es el sangrado articular. Este es muy importante porque una vez que una articulación sangra va a generar un daño que va a condicionar incremento del tamaño de la sinovial y esa sinovial va a estar muy vascularizada. O sea, finalmente es un círculo vicioso, es una sinovial redundante con muchos vasos sanguíneos que va a estar sangrante. El contenido de sangre dentro de la articulación va a destruir el cartílago, el hueso y finalmente va a generar una artropatía que si no damos un reconocimiento, un diagnóstico y un tratamiento oportuno, me va a dejar a mi paciente con necesidad de un bastón de muletas o incluso en silla de ruedas en etapas tempranas, 8, 9, 10 años. Entonces es muy importante determinar este diagnóstico en forma oportuna. 80% de los eventos hemorrágicos van a ser a nivel articular, pero también puede haber hemorragias musculares en sistema nervioso central que pueden ser pues fatales y comprometer la vida del paciente. Entonces, y el tratamiento, bueno, ya no es el objetivo de la plática, pero la importancia de reconocer este padecimiento y otras coagulopatías, pues es, por supuesto, dar un tratamiento oportuno al paciente y mejorar su calidad de vida, que en el caso de la hemofilia, pues es la profilaxis. Queremos llevar que los pacientes con hemofilia que antes crecían con estas articulaciones, que actualmente son niños que están haciendo una vida prácticamente como cualquier otro niño que no tiene hemofilia con su tratamiento. Y este es el último caso clínico que les quiero presentar. Ya voy a terminar en un minutito. Esta niña es una niña de 12 a 13 años de edad que llega a mi consulta ahí en el Hospital La Raza y la manda el servicio de endocrinología pediátrica. La mandan, también ya la había visto ginecología porque empezó a menstruar. Ella no tiene antecedentes heredofamiliares ni personales previos a su menstruación de hemorragia. Pero empezó su menstruación y con la menstruación el sangrado era muy abundante, llevaba apenas 3 ciclos menstruales y por los 3 ciclos menstruales se había ido a dar a urgencias con síndrome anémico, con requerimiento de pasar concentrado eritrocitario, hasta plasma le pusieron porque no sabían qué estaba ocurriendo, ya estaba en endocrino ya estaba dando tratamiento hormonal. A pesar del tratamiento hormonal, las niñas seguían con hemorragia el segundo periodo menstrual y el tercero un poco menos, pero con hemorragias muy abundantes. Como vimos en nuestra herramienta para sospechar coagulopatía, pues esta niña sí tenía banderitas rojas, ¿no? Como el TikTok, banderitas rojas, esto es una coagulopatía. Entonces, hacemos sus estudios de laboratorio, vemos que las plaquetas son normales, ¿no? Aparentemente no hay problema con la cifra plaquetaria. Hacemos sus estudios de coagulación, pero también tiene un TP normal, el factor 7 está íntegro, tiene un TTP normal, el 8, el 9, el 11 están normales, la vía común está normal, el 5, el 2, el 10 están normales, el fibrinógeno está en cantidad y en calidad normal porque el TT está normal. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, pues estas plaquetas están normales, pero yo no sé cómo funcionan. Entonces aquí, mi siguiente punto de partida, si volteamos a ver otra vez mi diagrama, es determinar la función plaquetaria. Entonces nosotros mandamos a hacer un estudio de agregometría plaquetaria, solamente les voy a mencionar brevemente que ponemos las plaquetas con diversos agonistas, aquí está con ristocetina y tenemos que las plaquetas del paciente y del control prácticamente agregan igual. Aquí está con ADP, pero vemos qué pasa aquí con la paciente, no está agregando con ADP, no está agregando igual que con el control. El control sí está haciendo aquí una curva de agregación adecuada y con nuestra chica no, miren, se mantiene plana, no agrega. Con colágena como que hace una curva pero retrasada en relación al paciente control. Esto es con epinefrina, igual también tiene una curva, pues sí hace una curva, pero también un poco alterada en relación a, al control. Entonces tenemos que esta paciente tiene afección en la agregación con ADP, epinefrina y colágena. Esto es compatible con una deficiencia de gránulos plaquetarios, probablemente no diagnosticados, no son gránulos alfa, porque gránulos alfa suelen dar plaquetas grandes y grises y la morfología de las plaquetas de esta chica son normales. Actualmente la tenemos ya en tratamiento con fibrinolíticos y con factor 7 en caso necesario y pues ha mejorado, ya no ha ido a urgencias, pero miren, si hubiéramos quedado en que sus plaquetas estaban normales y que sus estudios de coagulación también eran normales, no podíamos haber llegado
pues a este diagnóstico, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Que algunas coagulopatías son comunes, algunas, y en estas me refiero a la enfermedad de von Willebrand. El von Willebrand afecta al 1% de la población mundial. Esto quiere decir que de cada 100 personas, uno tiene von Willebrand, y aquí estoy viendo que somos 101. Entonces, por lo menos uno de los que estamos aquí en la charla tiene von Willebrand, y yo ya sé quién es. Que la evolución de la hemofilia sin diagnóstico o tratamiento es catastrófica, que los eventos hemorrágicos repetitivos y que aumentan la atención médica deben hacernos sospechar en una coagulopatía subyacente, que los antecedentes heredofamiliares son importantes, pero en caso de estar ausente no excluyen la posibilidad diagnóstica. Y aquí se me pasó decirles, el hecho de que no haya antecedentes de hemofilia, de deficiencias de la coagulación, no me habla que ese niño no pueda tener. De hecho, en los pacientes con hemofilia, el 25% de los pacientes no tienen ningún antecedente heredofamiliar y son mutaciones nuevas. Y tener presente el VAT o esta herramienta para sospechar hemofilia para una adecuada ruta diagnóstica. Entonces, un paciente con coagulopatía siempre sangra. A veces los estudios de coagulación van a estar alterados, sí hay que estudiarlos, pero si ese paciente no sangra, solamente son los estudios de coagulación quizá de un laboratoriazo, pero un paciente con coagulopatía siempre sangra. Muchísimas gracias por su atención.